Se inicia la presentación destacando que el Código del Gas Licuado de Petróleo, NFPA 58, establece los estándares fundamentales para el diseño, construcción, instalación y operación de los sistemas de gas LP. Se subraya ante los ingenieros presentes que este documento rige el manejo, transporte y almacenamiento seguro de estos gases, garantizando un grado aceptable de protección contra incendios y explosiones. Se detallan los límites de la normativa técnica. El orador enfatiza que el código aplica a recipientes, tuberías, transporte vial y terminales marítimas asociadas a gasoductos. Se advierte a los ingenieros de planta que el código no aplica a instalaciones bajo jurisdicción marítima o aérea del DOT, procesamiento de gas natural, refinerías, plantas petroquímicas ni sistemas de refrigeración de ciclo cerrado. Se discute el requisito indispensable de agregar un agente de advertencia en el gas LP. El presentador técnico explica que todos los gases LP deben ser odorizados, usualmente con etilmercaptano, de manera que la concentración permita la detección olfativa a 1/5 del límite inferior de inflamabilidad en el aire. Se introduce el marco riguroso para la construcción estructural. El ponente indica a los ingenieros mecánicos que los recipientes de gas LP deben diseñarse, fabricarse y ensayarse bajo las especificaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, o según el código ASME, sección 8, para recipientes a presión no sometidos al fuego. Se analizan las presiones críticas de operación para los tanques de almacenamiento. El experto aclara que el factor de seguridad del código ASME ha evolucionado históricamente, ajustándose de 5:1 a 4:1 y en ediciones más recientes a 3.5:1. Se enfatiza que la máxima presión de trabajo permitida, MAP, está ligada intrínsecamente a la presión máxima de vapor del gas a 37.8 grados centígrados. En la diapositiva se enumeran las exigencias metalúrgicas para los componentes del sistema. Se remarca a la audiencia que las partes metálicas de los accesorios que resisten presión deben tener un punto de fusión mínimo de 1500 grados Fahrenheit, lo que incluye al acero y al hierro dúctil, prohibiendo expresamente el hierro fundido gris y el uso de polímeros para los cuerpos de válvulas. Se aborda la protección mecánica contra sobrepresiones. Se instruye que todo recipiente ASME debe contar con válvulas de alivio directas de tipo a resorte. El orador detalla que la tasa de descarga mínima para dimensionar estas válvulas se calcula utilizando una fórmula logarítmica basada en la superficie externa total del tanque, vital para mitigar riesgos en caso de exposición al fuego. Se exponen los requisitos para la reducción controlada de presión hacia el usuario. Se indica a los proyectistas que en los sistemas fijos de tuberías se requiere un sistema regulador de 2 etapas, un regulador integral de 2 etapas o un sistema de 2 PSI. Se explica que los reguladores de primera etapa deben limitar la presión estricta y contar con válvulas integrales de alivio. Se presentan las metodologías para prevenir el riesgo de sobrellenado hidráulico. El ponente expone que la capacidad máxima permitida de un recipiente varía en función del peso específico del líquido y su temperatura volumétrica. Se hace énfasis en el uso obligatorio de medidores fijos del nivel máximo de líquido y dispositivos de prevención de sobrellenado, DPS. Se detallan las alternativas de materiales para redes de distribución. El orador describe que, si bien se utilizan tuberías de acero sin costura o cobre, para instalaciones subterráneas se permite el uso de polietileno o poliamida, siempre que las uniones se realicen mediante termofusión o accesorios mecánicos del tipo por compresión sin usar roscas. Se muestran las restricciones geométricas de diseño de planta. El presentador explica que las distancias mínimas requeridas entre los recipientes, los edificios y las líneas de propiedad contiguas se determinan según la capacidad de agua del recipiente y su tipo de instalación, superficie, subterráneo o en montículo. Se discuten las consideraciones geotécnicas y de protección de los materiales. Se aclara que los tanques enterrados exigen un recubrimiento especial y deben estar protegidos con sistemas catódicos para minimizar la corrosión galvánica. El expositor destaca cómo estas instalaciones logran reducir las distancias de separación permitidas gracias a medidas de control redundantes.
Se abordan los equipos encargados del cambio de fase del gas. El expositor distingue termodinámicamente entre vaporizadores de llama directa, indirectos y de baño de agua. Se advierte rigurosamente a los ingenieros que los vaporizadores deben incorporar dispositivos automáticos de corte que impidan el paso de gas LP en estado líquido hacia las tuberías de descarga de vapor. Se describen las maniobras operativas seguras. Se instruye a los encargados de operación que la transferencia demanda personal altamente capacitado y que todas las fuentes de ignición deben estar apagadas en el radio de operación estipulado. Se menciona la relevancia de las válvulas de cierre de emergencia y control de exceso de flujo. Se enfoca la presentación en el diseño vehicular de unidades de carga. Se detalla a los ingenieros de transporte que los tanques deben cumplir con las exigentes especificaciones del DOT, por ejemplo, MC330 y MC331, y se remarca la obligatoriedad de protección contra volcaduras, válvulas internas operadas a distancia y tuberías cédula 80. Se analizan los requisitos de seguridad estructural arquitectónica. El orador indica que las edificaciones de distribución, fabricación o mezcla de gas deben ser de materiales incombustibles y poseer paneles de venteo para alivio de explosiones calculados a 1 pie cuadrado por cada 50 pies cúbicos de volumen y contar con ventilación a nivel del piso. Se analizan las normas de propulsión usando gas LP. El presentador subraya que los recipientes instalados en montacargas, autobuses y vehículos de pasajeros multipropósito deben diseñarse con parámetros reforzados, debiendo soportar una MAWP de al menos 2.2 megapascales. Se destaca la integración de válvulas automáticas de cierre interconectadas al encendido del motor. Se aborda el almacenamiento criogénico a granel. Se explica a la audiencia técnica que operan a bajas presiones y requieren la selección de aceros o aleaciones que conserven su integridad a la temperatura de ebullición del producto. Se hace gran énfasis en que el sistema de endicamiento debe soportar el volumen máximo de contención líquido del tanque mayor ante una falla. Se describen los riesgos de chispas en las operaciones. El experto expone la zonificación de División 1 y División 2 bajo los parámetros del Código Eléctrico Nacional, NFPA 70. Se le advierte a la rama de ingeniería eléctrica que los motores, cableados y equipos dentro de los radios de transferencia deben estar aprobados para atmósferas de la clase 1, Grupo D. Se concentra la atención en la mitigación integral de riesgos. Se resalta que para las instalaciones de almacenamiento con más de 4.000 galones se requiere la presentación de una reseña de preparación ante incidentes y análisis de seguridad contra incendios. Se ilustran alternativas de protección especial avaladas, tales como sistemas fijos de pulverización de agua, monitores o revestimientos térmicos certificados.